concepto de inteligencia, los nuevos enfoques que existen y cómo afecta a veces la labor del centro de trabajo, el estudio de las personas. Y bueno, hay muchas cosas nuevas que han surgido con este tema. Ya se lo pasé a su compañero para que lo comparta, ¿ya? A ver, vamos a comenzar con una pequeña historia. A comienzos de la década del 90, un psicólogo de la Universidad de Harvard, de nombre Daniel Goleman, se encontraba haciendo una investigación sobre la inteligencia. Él había descubierto muchas novedades sobre este tema, pero en esos años él es testigo de una noticia terrible que ocurre en la ciudad de Nueva York, donde él vivía. La noticia trata sobre una familia de 3 integrantes, de un padre, una madre y una niña de 9 años, una hija de 9 años. Goleman se entera de esta noticia, le causa muchísima sorpresa. La noticia era la siguiente. Cierta noche, un sábado por la noche, los padres le dicen a esta niña, en esa ciudad de Nueva York, le dicen que van a salir porque tienen un compromiso, una fiesta, y que la van a llevar a su tía, la hermana de su mamá, para que pase la noche ahí y descanse ahí, porque no la podían dejar sola en su casa. Ante esto, la niña les dice: bueno, yo también tengo una fiesta, ¿no? Porque es el cumpleaños de mi amiga y vamos a hacer una pijamada. Es un cumpleaños, una fiesta tipo pijama. Le dice, no hay problema. Y llevamos, no, dice, mi amiga me llamó por teléfono y va a pasar en 15 minutos a recogerme con su papá. No todo el mundo anda en auto en Nueva York. No, va a pasar, me va a recoger y me va a llevar a su casa. Perfecto. Los padres agarran su carro y se van. A los 10 minutos, el teléfono de la casa comienza a timbrar. La niña levanta el teléfono y al otro lado, en el otro teléfono, estaba su amiga, que le decía: mira, ha ocurrido un pequeño problema en mi casa y mi fiesta no se va a realizar. Lo vamos a postergar. La niña cuelga y piensa: ahora tengo que esperar a mis padres. Prende el televisor, saca unos golosinas del refrigerador, unas bebidas, y se tumba en el sofá a ver el televisor, ¿no? Porque bueno, los chicos pueden pasar horas, 3 horas en el televisor. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas, iban a ser 4 horas cuando la niña escucha a lo lejos que sus padres estaban regresando. Es decir, el motor del carro. Porque el motor de un carro de casa suena de una manera, ¿no? Nosotros podemos reconocer el motor del carro nuestro desde muy lejos. Entonces ella apagó el televisor, apagó las luces y se fue al dormitorio de sus padres, ¿no? Para jugarles una broma. Cuando los padres se estaban acercando, ya casi a media cuadra, vieron su casa a oscuras y pensaron: no, esta niña no ha regresado, seguramente sigue en esa casa y hay que llamar por teléfono para preguntar, para ir a recoger. Abren la puerta, ingresan. Cuando están subiendo las escaleras, porque la niña está en el 2.º piso, escuchan un golpe. Era la niña que estaba entrando en el ropero. El travesaño del ropero se cayó y sonó fuerte. No, ellos estaban metiendo al ropero para asustarnos. Cuando los señores, estos padres, escuchan el ruido, ¿qué piensan? Ladrones de inmediato, ¿no? Se enciende como una especie de alarma. Entonces el señor regresa sobre sus pasos y, como los norteamericanos suelen tener armas en sus casas, pues él va a una habitación donde había un revólver. Saca el revólver y sube al 2.º piso. Comienza a ver las habitaciones, abre primero la habitación de su hija, abre otra habitación, y cuando llega a su dormitorio empuja la puerta y se da cuenta que desde la ventana de su dormitorio entraba una luz tenue que dibujaba las siluetas de las cosas. Y en ese momento la puerta del ropero se abre violentamente y la niña salta y le dice: ¡bum!, le dice. El papá levanta el revólver y le pega 2 tiros de inmediato. La niña cae, se comienza a desangrar y en unos cuantos segundos se muere. Ellos llaman al 911, pero ya era en vano.
ocurre esta terrible tragedia. Goleman, psicólogo de Harvard, que estaba estudiando el tema de la inteligencia emocional, una teoría novedosa para esa época, se entera la noticia y se pregunta, ¿por qué le disparó el padre a la hija? Esa pregunta yo se las traslado a ustedes. Respuestas. La respuesta puede ser Por confusión. Ya, una respuesta a otra. ¿Por qué le disparó? ¿Impacto? ¿Cómo? ¿Impacto? ¿Por impacto? Sí, impacto él se de la impactó. emoción, de la emoción, Ya. del momento, ¿no? Fue Un momento. una reacción refleja casi. Es una acción refleja, ¿no? Muy veloz. ¿Qué más? ¿Cómo? una reacción de defensa. Una reacción de defensa. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Cuando tú estás con un arma y tienes la sospecha de que alguien cerca tuyo, lo primero que es lo tuyo, ¿no? Si alguien, por ejemplo, te salta o te quiere asustar, lo que tú lo primero vas a hacer tu arma como es tu defensa. Vas a disparar, a jalar el gatillo rápidamente. Todo eso es correcto. Lo que han dicho es cierto. Una persona en un estado emocional tan alterado responde de manera instintiva, de manera muy primitiva y muy veloz. ¿No? Ahora, pero Goleman se hizo una segunda pregunta. Dijo, ya, aún así, cuando disparó, ¿habrá notado que ha sido su hija? Y cuando él estaba viendo en el noticiero que llevaban enmarrocado al señor, la policía lo estaba llevando porque tienen que aclararse las cosas, un periodista logró alcanzar, ¿no? Persiguió y le pone el micro y le pregunta en voz alta, le dice, oiga, ¿y usted no se dio cuenta que era su hija? La respuesta del señor fue que sí. Goleman se sorprendió mucho porque el señor dijo, sí me di cuenta que era mi hija y aún así me disparé. Muy bien, y sobre esa pregunta la vamos a responder en 15 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una pausa y comenzar. A ver, ¿qué cosa es la inteligencia? ¿A qué se denomina inteligencia? Al conocimiento, habilidades, ¿qué más? Son procesos cognitivos superiores. Son procesos cognitivos superiores. Ajá, esa es una definición un poquito más compleja, ¿no? ¿Todos tenemos inteligencia? Sí. Exacto, todos tenemos inteligencia y eso permite que las personas puedan resolver ¿qué cosa? Problemas. De los más variados, que puede ser desde la supervivencia hasta el problema que dejó el profesor de estadística. O sea, las personas tenemos una capacidad con la que nacemos, que se va desarrollando y que es a nivel cognitivo, que tiene que ver con el conocimiento, pero además tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la adaptación. O sea, la inteligencia es una suma de cosas y que me permite, en general, resolver lo que me sucede en el entorno. Diversos tipos de problemas. Claro, un problema matemático es un tipo de problema, pero el problema que yo tengo en casa, por ejemplo, el problema que de repente la luz se consume mucho y de repente a mí se me ocurre, utilizando mi inteligencia, digo, a ver, esto se soluciona así. Vamos a anular la olla arrocera, vamos a, ya estamos en primavera, terma ya no, todo el mundo con agua fría, ¿no? O sea, la inteligencia la puedo utilizar en diversos contextos y lo que hace es resolver diferentes tipos de problemas. Ahora, también me permite elaborar, dice, productos valiosos para una o más culturas. Dicho de otra manera, mi interrelación con la sociedad me permite adaptarme. Por ejemplo, si una persona va a Francia, a Estados Unidos o a la China, puede tranquilamente vivir ahí o no. ¿Sí? ¿Cuál será la primera dificultad? La lengua. No puedo quizás hablar de inmediato chino o inglés o francés, pero con el paso del tiempo voy a aprender esa segunda lengua y me voy a adaptar. O sea, mi inteligencia va a permitir que yo en un contexto, en una sociedad distinta, en una cultura distinta, yo me desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces, Howard Gardner define de esa manera a la inteligencia. Ahora, existen diferentes tipos de definiciones sobre la inteligencia. Hay una, la primera, dice inteligencia cognitiva,
es la definición tradicional que existe sobre inteligencia y sostiene lo siguiente. Hasta mediados del siglo pasado, la psicología consideraba que la inteligencia era una capacidad que consistía en la acumulación de conocimientos, de saberes. Más o menos como cuando una persona abre una cuenta de ahorros, a mayor cantidad de depósitos, mayor inteligencia. O sea, la inteligencia era concebida como una cuenta de ahorros. ¿De acuerdo? Con cantidad de conocimientos, mayor inteligencia. Pero en la década de los 80, Howard Gardner dijo, no, eso no es cierto. La inteligencia no puede ser acumulación de conocimientos. O sea, yo no puedo considerar que una persona recuerda muchas cosas como muy inteligente. Yo la puedo considerar como que tiene muy buena memoria, pero no necesariamente que sea muy inteligente, ¿no? ¿Por qué? Porque Gardner en los 80 se preguntó lo siguiente. Por cierto, él fue el primero que causó una revolución en la psicología en esa década. Él dijo, ¿quién es más inteligente? ¿Diego Armando Maradona o Albert Einstein? Albert Einstein es mucho más inteligente que Maradona. Cada quien en su área y su especialidad. Exacto. Él se dio cuenta de lo siguiente, que la inteligencia en realidad como una capacidad para resolver problemas se basa en diferentes áreas, en diferentes habilidades que tienen las personas. Por decir, yo no puedo comparar a Maradona con Einstein, porque los dos son sumamente inteligentes en un tipo de habilidad. En el caso de Maradona, en la inteligencia kinésica o kinestésica, ¿correcto? ¿Sí? ¿Iba a decir algo? Estratégica, porque era como claro. saber en qué momento. Muy bien. La inteligencia kinestésica o kinésica tiene que ver con el dominio del cuerpo, con la estrategia que yo utilizo, con el movimiento de mi cuerpo, cómo puedo reconocer si doy un golpe, si soy un boxeador, a qué punto golpeo, cómo utilizo el peso de mi cuerpo para darle, ¿no?, fuerza a ese golpe. Todo el mundo acá podemos dar golpes, pero nadie puede ser como Kina Malpartida, ¿no?, que llegó a ser número 1 en el mundo, campeona mundial en su categoría. O sea, ¿cómo? Ahí se fue a comer. Ahí se volvió farandulero. No, estamos recordando a la Kina que fue campeona mundial, ¿de acuerdo? Entonces, no es, todo el mundo tenemos esa habilidad. La habilidad kinestésica la tenemos todo el mundo, pero no todos la hemos desarrollado igual. Entonces, Gardner desarrolla una teoría que se denomina la teoría de las inteligencias múltiples. Y la verdad que es un crack, o sea, mejor dicho, ocasiona un crack en el concepto de inteligencia. Rompe ese concepto y es uno muy novedoso para su época. Gardner vino al Perú hace como 10 años, psicólogo importantísimo en Harvard, y él hizo esta división en 8 inteligencias. ¿De acuerdo? A ver, mi estimada, por favor, léelo en voz alta, ¿sí? Teoría de la inteligencia múltiples. Con gusto. La teoría de las múltiples inteligencias la inteligencia visual y espacial. La inteligencia lingüística, la inteligencia musical, la inteligencia lógica y matemática, la inteligencia manual y kinésica, la inteligencia naturalista, inteligencia interpersonal, inteligencia intrapersonal. Gracias. Miren, Gardner descubrió que todos nacemos con 8 tipos de habilidades que responden a 8 tipos de inteligencias. Entonces, no todas las desarrollamos igual. En el ejemplo de Albert Einstein, él fue un genio, un superdotado de un tipo de inteligencia que se llamó lógico-matemática. O sea, era una persona brillante, una de las mentes más brillantes del mundo en un tipo de inteligencia, de las 8. ¿De acuerdo? Porque si Albert Einstein
a los 20 años yo le ponía una pelota de fútbol en una cancha de fútbol, les aseguro que no iba a ser ni el 1% de lo que Maradona hacía, ¿no?, en esa época. Y al revés, si a Maradona yo lo ponía en una pizarra y le ponía algunas fórmulas físicas, les aseguro que quizás se podría asustar con esa forma, porque seguramente saben las 4 operaciones, pero otro tipo de problemas, ecuaciones que maneja Albert Einstein no lo podría hacer, porque no era en realidad su fuerte. Dime. Una consulta, si alguien le planteara la posibilidad a usted de ser sabio o inteligente, ¿cuál de las dos opciones elige? La de la sabiduría implica inteligencia ya de por sí. ¿Ya? La inteligencia en realidad es el dominio de una habilidad hasta que se vuelve una gran destreza, pero la sabiduría implica la acumulación de experiencia para saber reconocer lo que es, ya implica axiología, lo que es el bien, lo que es el mal, ¿no? Porque Montesinos es inteligente, ¿no? Montesinos es inteligente, pero yo no diría que es una persona sabia, ni así me engañó. Esa persona es un genio del mal, si quiere, ¿no? Pero un sabios he llegado a conocer en la Universidad de San Marcos, ¿no? Personas que fueron súper inteligentes, pero aparte el dominio de las cuestiones axiológicas, los valores, ¿no? La ética, eso implica eso. A eso te referí. Ya, ahora, hay un pequeño detalle con este tipo de temas cuando lo comentamos en realidades como en el Perú. Hay algunas inteligencias que tienen un prestigio social que a veces distorsionan las cosas. Por ejemplo, acá en nuestro país, ¿a quiénes consideramos chancones en el colegio? A los que dominan, ¿qué cosa? Matemática y la área de lectura. Matemática, o quizá lenguaje, ¿cierto? El que en el colegio sabe muchas matemáticas es considerado como el chancón, el muy inteligente. Eso genera una distorsión en cuanto a las inteligencias múltiples, porque hay inteligencias que están infravaloradas. La música, por ejemplo. Si en el colegio un alumno hace una gran cantidad de ejercicios, domina ecuaciones, ¿no? Y tenemos otro muchacho que no le va bien en matemáticas, él agarra su guitarra, él toca su guitarra, compone, le gusta mucho la música. Los padres, al que más van a considerar es al que hace matemática que al que hace música, desconociendo que la música abarca más áreas cerebrales que la misma matemática, que tienen la misma importancia. No es más importante una que la otra, las dos son sumamente importantes. Es más, en Europa, los países, la gran mayoría de países, le están dando más importancia en el colegio a la música. Todos los estudiantes tienen que saber tocar un instrumento musical. Comienzan con el piano, con el violín, con la guitarra, cantan en coros en los colegios, todos participan en los coros, tienen que saber música. Y matemática también, pero bueno, saben que eso es algo que va a ser de ley, como dicen, ¿no? Pero a la música los padres le dan una importancia muy grande. En países como el nuestro no. Es un hobby, es un pasatiempo del chico y ahí está con su guitarra perdiendo el tiempo. Y no es cierto, porque esta persona puede tener una gran habilidad en la música y puede irle muy bien si es que se estimula a tiempo, la persona puede desarrollar muchísimo en esta área. Ahora, lo digo también porque a veces hay estudiantes que cuando en el colegio, en primaria o en secundaria no les iba bien en matemática, se frustran, piensan que son malos estudiantes, olvidando, o mejor dicho, desconociendo que la matemática es una inteligencia de 8 tipos de inteligencias. Entonces, acá está un poco distorsionado el asunto. Lo digo también porque quizás hay varios que son padres aquí y algunos que van a ser padres más adelante y tengan en cuenta esto. Porque, por ejemplo, en la otra inteligencia, la inteligencia visual espacial, que tiene que ver con el reconocimiento de los colores, las formas, las proporciones, las distancias, permite que esa persona, si la desarrolla con bastante éxito,
puede convertirse en un ingeniero, en un arquitecto, en un pintor, en un diseñador, en un escultor, porque está relacionado con el arte, ¿de acuerdo? Y se manifiesta desde muy temprana edad. Cuando un niño tiene 2 años o 3 años y su inteligencia visual y espacial está muy desarrollada, va a querer dibujar plumones, crayolas, va a querer pintar por todos lados. Es más, todos los niños tienen esa inteligencia. O sea, todos los niños siempre van a agarrar un plumón y pintar. Pero la mayoría pinta, termina eso, se queda satisfecho y se va a hacer otra actividad. Pero el niño que tiene mucho desarrollo en esta habilidad va a necesitar más material. Y si ustedes no le dan el material, pues la pared es la pizarra. Va a agarrar el plumón y va a pintar, va a seguir, porque esa necesidad le pide seguir desarrollando. Cuando llegue el papá, no se da cuenta que su hijo tiene mucha habilidad visual espacial, ¿no? Lo que dice, bueno, este chico ya malogró la pared, ¿no? Ya malogró a castigarlo, sin entender que ese niño lo que necesita es que sea estimulado, que le demos los materiales, los recursos para que él siga avanzando y pueda tener más adelante una destacada participación en este tipo de cosas. Y es la forma en la que uno padre debería involucrarse con sus hijos, ¿no? Lo digo también porque a veces los padres, el papá y la mamá, tienen una relación con los hijos distinta, en la mayoría de los casos. Una madre tiene una relación muy estrecha con el hijo porque lo ha tenido en su vientre materno, le ha dado de lactar, ¿no? Tiene una relación muy estrecha. El papá tiene una relación cercana, pero a veces no tan estrecha. Y el trabajo, y este es un asunto sociocultural, hace que el papá pare fuera de casa. Cuando llega del trabajo cansado, lo que menos quiere es que el niño le esté preguntando, jugando, moviendo, y el niño necesita a su papá, necesita que el papá esté con él, necesita que el papá subirse encima de él, tener contacto físico, no necesita un regalo. Y a veces los padres, para llenar ese vacío o calmar su conciencia, le compran un regalo muy caro, ¿no? Ahora que viene Navidad, en un par de meses, de repente el papá, si le compra a un niño de 2 o 3 años un robot, ¿no? Inmenso, que sale luz, da vuelta a su cabeza, camina, para calmar de alguna manera su culo, porque bueno, no ha estado mucho, entonces quiere de alguna manera justificar esa ausencia. Yo regalo abrazos, por favor. Excelente. Eso se lleva el niño para toda su vida. Esa es una huella que no se le va a borrar jamás. Pero hay padres que sí, a pesar de todo, a su tiempo. Yo he visto algunos casos, aunque no todos. Claro. Porque miren, a un niño cuando le regalan eso, de 2 o 3 años, el niño lo que va a hacer con el robot, una vez que lo ha visto en la vida, lo va a agarrar y al piso. Porque necesita ver cómo funciona por dentro. Porque el niño tiene una curiosidad tan grande que no se vuelve a repetir esa curiosidad. Claro, la responsabilidad de que ocurra eso es del papá, no es del niño. Porque el niño necesita a una edad tierna otro tipo de regalos. Legos, juegos didácticos, peluches, varios peluches. A un niño de 2 o 3 años ustedes denle varios peluches y los niños van a, por su concepción animista, van a hacer que los juguetes hablen. Van a hacer que los juguetes, y eso es lo más normal y sano que hace un niño. Por cierto, un niño sano es aquel que está de un lado a otro, que está parándose de cabeza, que está preguntando, que está dando lata. Ese es un niño sano y es un niño normal. El niño que está sentadito en un rincón y la mamá le dice a sus amigas, no, miren, mi hijito es un angelito, no fastidia, él está ahí. Hay que preocuparse. Un niño normal no está. Un niño en realidad debería estar, para su propio desarrollo, debería estar en movimiento. Y cuando una mamá le dice a la otra, oye, este niño ya me tiene hasta acá, este niño es hiperactivo. No es cierto. Los niños no son hiperactivos, los niños son movidos. Claro, hay niños movidos y hay niños muy movidos, ¿no? Los dos son sanos, ¿no? El niño movido y el niño muy movido, ¿no? Que
los diablillos que dicen. Pero en ningún caso los niños son hiperactivos, porque la hiperactividad es una patología, es Profesor, una enfermedad. en el caso mío, mi segundo hijo, a mí me dijeron que era hiperactivo. Le hicieron análisis. ¿Quién te dijo? ¿Un psicólogo? Sí. Ah, entonces, eso Él es lleva distinto. lo que es terapia con la psicóloga y el Claro. psiquiatra. Pero a la psiquiatra le medicaba. Entonces mi hijo tenía 3 años en inicial. La profesora que le veía, que le cuidaba, me decía, su hijo es hiperactivo. Lleva la psicóloga.